Estos son los titulares. 1. Diosdado Cabello ordenó perseguir a los científicos que alertaron sobre el impacto del COVID-19 en Venezuela. 2. Estados Unidos incluye a Cuba en su lista de países que no cooperan contra la subversión. 3. El COVID-19 puede convertirse en una enfermedad endémica y no irse nunca, según la OMS. Cabello ordenó perseguir a los científicos que alertaron sobre el impacto del COVID-19 en Venezuela. El líder se refirió a un informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales que proyecta que el pico de la epidemia en Venezuela podría llegar en junio con 4.000 casos por día. Diosdado Cabello amenazó a los científicos venezolanos que alertaron sobre el COVID-19 en el país venezolano. Según el poderoso líder, los expertos académicos generaron falsa alarma al advertir un aumento exponencial de casos de COVID-19. Diosdado dijo: yo le voy a decir algo. Yo leí este artículo y leí las referencias. Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente. En verdad, esto está generando alarma. No tiene ni una sola prueba de que el Estado no esté haciendo los exámenes correspondientes. Pero ellos dicen que el gobierno miente, presumen que el gobierno miente. Esto es una invitación a un tum-tum a los que hicieron este informe, amenazó Cabello en su programa Con el Mazo Dando en la televisión estatal. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a Cabello. Una vez más, el conductor del programa de chismes del gobierno ilegítimo, solicitado por negocios ilícitos en Estados Unidos, exhibe su verdadera faceta al perseguir a los académicos. Mientras los jerarcas ilegítimos del Estado tienen sus neveras llenas y buscan ocultar la verdad, Venezuela vive un confinamiento de hambre. Es usual que Cabello recurra a amenazas contra todo aquel que ponga en cuestión o refute el relato oficial del gobierno ilegítimo. Nicolás anunció la renovación del decreto del estado de alarma por 30 días más. Esto para seguir protegiendo a nuestro pueblo, dijo Nicolás en una reunión con parte de la cúpula de sus colaboradores en el Palacio de Miraflores. En un pasaje de su alocución, criticó la reapertura de comercios que él no considera esenciales. ¿Qué es eso de abrir bares, las discotecas, las licorerías, los restaurantes? Eso no es vital, se debe mantener el aislamiento. Los restaurantes sí pueden seguir produciendo comida, pero solo para domicilios. No es tiempo de aflojar, es tiempo de apretar. Más disciplina, agregó. El gobierno ilegítimo asegura que en el país caribeño hay 423 casos positivos y 10 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Sostiene a su vez que no hay decesos desde el 20 de abril y que el martes solo se registró una nueva transmisión, lo cual tuvo lugar en el estado de Aragua. Lo que afirmó anoche el señor Cabello fue una amenaza expresa que hizo a la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Bueno, porque la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales publicó un informe científico titulado Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios. Elaboró un conjunto de hipótesis sobre el comportamiento posible. Dijo que
de acuerdo a sus escenarios y a los modelos matemáticos que aplicó, es factible, es posible que entre junio y septiembre en nuestro país se produzca un pico y que tengamos entre 1.000 y 4.000 casos diarios. La academia señaló que hay un conjunto de factores que pueden explicar por qué en nuestro país el comportamiento ha sido más lento que en otros espacios. Pero también habló de un tema central, que es el tema del subregistro. En nuestro país, del volumen total de pruebas que dice el gobierno que aplica, ellos dijeron anoche en este mismo programa que están aplicando 17.500 pruebas por millón de habitantes. Sin embargo, no explicitan, no aclaran qué tipo de pruebas. ¿Cuál es la respuesta que da anoche el señor Diosdado Cabello? Repito, importante jerarca. Bueno, vale, que hay que mandarles la operación Tum Tum a la Academia de Ciencias Físicas, que hay que mandarles la policía, hay que mandarles el FAES para que averigüen de dónde sacan los físicos, de dónde sacan los expertos, los académicos, esa información, ¿no? Y al final, pues, como que parece que alguien se dio cuenta del absurdo que había cometido, de la pifia que había cometido, que sí, bueno, que él sí lo había dicho y que él se queda con los académicos del pueblo y no con esos académicos olorosos a naftalina y bla, bla, bla. Es decir, una oda a la ignorancia. Estados Unidos incluye a Cuba en su lista negra de países que no cooperan contra la subversión. El Departamento de Estado anunció este miércoles que ha incluido a Cuba en su lista de países que no cooperan completamente con Estados Unidos en la lucha contra grupos ilegales, una medida que prohíbe vender material de defensa a la isla. Esta es la primera vez que Cuba aparece en ese listado desde 2015, cuando el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, retiró a la isla de su lista negra en el contexto del proceso de deshielo bilateral. Este es el primer año desde 2015 que Cuba ha sido certificada como país que no coopera completamente con los Estados Unidos, según lo ha establecido en la Ley de Control de Exportación de Material de Defensa de Estados Unidos, explicó el Departamento de Estado en un comunicado. La medida prohíbe la venta o licencia para exportación de artículos y servicios de defensa y notifica al público y la comunidad internacional de que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos de Estados Unidos, indica la nota. El anuncio llega en un momento de fuertes tensiones entre Estados Unidos y Cuba y después de varios meses de amenazas de la Casa Blanca sobre una posible inclusión de Cuba en la lista negra que elabora anualmente el Departamento de Estado. La medida parece ser un paso más que podría llevar a la inclusión de Cuba en esa lista de estados patrocinadores, aunque el Departamento de Estado no respondió inmediatamente a las preguntas de la agencia EFE sobre ese punto. La justificación que citó el Departamento de Estado para afirmar que Cuba no coopera completamente con Estados Unidos tiene que ver con la presencia en la isla de miembros de grupos ilegales de Colombia, del Ejército de Liberación Nacional, que viajaron allí para negociaciones de paz y seguían en Cuba en 2019, indica la nota. Citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la petición de Colombia de extraditar a 10 líderes del Ejército de Liberación Nacional que vivían en La Habana después de que el grupo arremetiera en el 2019 contra una academia de policías en Bogotá, donde fallecieron 22 personas e hirió a más de 60, señaló el Departamento de Estado. Como Estados Unidos mantiene una alianza de seguridad duradera con Colombia y comparte con ellos el importante objetivo de combatir a organizaciones de grupos ilegales, la negativa de Cuba a negociar productivamente
con el gobierno colombiano demuestra que no cooperan con Estados Unidos para apoyar a Colombia, agregó. La nota también señala que Cuba da refugio a varios fugitivos de la justicia de Estados Unidos, requeridos por cargos de violencia política. Estados Unidos eleva el tono contra Cuba. El gobierno de Donald Trump incluyó el miércoles a la isla en su lista negra por no cooperar plenamente en la lucha en un grupo de países que en efectos prácticos no pueden comprar armas de Estados Unidos. Sin embargo, la certificación es diferente a la designación de patrocinio estatal que tiene efectos legales de gran alcance. Cuba fue eliminada de ambas listas en 2015, cuando el expresidente estadounidense Barack Obama promovió un acercamiento con La Habana. El gobierno de Trump acusó en esta ocasión a Cuba de acoger a negociadores del Ejército de Liberación Nacional. El gobierno colombiano había entablado conversaciones de paz con el ELN, pero el presidente Iván Duque suspendió el diálogo por un ataque con coche bomba contra una academia de policía en Bogotá. El gobierno cubano condenó la medida de Estados Unidos, adoptada un día después de que La Habana exigiera investigar el ataque contra su embajada en Washington. La isla vinculó al hombre que disparó contra la sede diplomática sin dejar heridos con una iglesia evangélica en Florida. Esta reinclusión implica un amplio abanico de sanciones, como la limitación de acceso a mercados financieros, prohibición de importaciones tecnológicas norteamericanas y penalización a personas, empresas y gobiernos que comercien con La Habana. No cooperar con Colombia son los principales motivos anunciados por el Departamento de Estado tras el reingreso de Cuba a su lista de países que no cooperan en los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo. La negativa de Cuba a comprometerse productivamente con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia y poder asegurar paz, seguridad y oportunidades justas a su gente. El ELN, que viajaron a La Habana para adelantar diálogos de paz con el gobierno en 2017, estaban aún en Cuba en 2019. Citando protocolos de la negociación de paz, Cuba se rehusó al pedido de extradición de Colombia después de que el grupo se atribuyera el atentado de enero de 2019 contra una academia de la policía en Bogotá que dejó 22 muertos y más de 60 heridos. El COVID-19 puede convertirse en una enfermedad endémica y no irse nunca, según dijo la Organización Mundial de la Salud. Afirmó que la vacuna para eliminar la enfermedad tendría que estar disponible para todos los que la necesiten en el mundo y ser altamente eficaz. El nuevo contagio causante del COVID-19 puede convertirse en una enfermedad endémica y por lo tanto no irse nunca, dijo el director de emergencias sanitarias en la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan. Cuando han pasado al menos 5 meses desde que el patógeno empezó a circular entre humanos, lo que se cree ocurrió en Wuhan, y muchos se preguntan cuándo darán resultados convincentes los esfuerzos internacionales para contenerlo. El alto responsable reconoció que el COVID-19 puede quedarse, como tantos otros contagios como el sarampión o el VIH. Igualmente dijo que es muy difícil proyectar cuánto tiempo circulará de la forma en que lo hace ahora, sobre todo porque los estudios que se están haciendo en varios países revelan que el porcentaje de la población infectada es relativamente bajo. Ese porcentaje incluye a personas que no sabían que habían contraído el contagio porque fueron asintomáticas o los síntomas que presentaron fueron muy leves, pero que han producido anticuerpos porque en algún momento estuvieron infectados. Asimismo, la esperanza de una vacuna rápida es todavía incierta y Mike Ryan sostuvo que para que se convierta en una verdadera alternativa para eliminar el COVID-19 debería ser altamente eficaz, estar disponible para todos los que la necesiten en todo el mundo y en último lugar ser utilizada masivamente. El director de emergencias de la OMS
comentó la reapertura de fronteras que iniciarán dentro de poco algunos países centroeuropeos tras levantar las medidas de aislamiento social y opinó que en una primera fase el tránsito terrestre entre países será más fácil y controlable. En sí mismo, cruzar una frontera terrestre no significaría un riesgo demasiado alto. Si el riesgo y las medidas son similares, intercambiar viajeros y turistas no implica una gran diferencia, anotó. El funcionario de la OMS pronosticó que los viajes y el comercio probablemente se reanudarán primero entre países de la misma zona geográfica, que intentarán igualar sus riesgos. Los viajes aéreos serán más complejos y la gestión del riesgo requerirá medios más sofisticados, incluyendo la decisión sobre desde qué países se podrá viajar a otro, así como de los procedimientos a instaurar en los aeropuertos de salida y llegada y durante el viaje. La Organización Mundial de la Salud trabaja actualmente con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, en directivas para que las compañías aéreas puedan reanudar sus operaciones. They're looking at other countries and saying, is the risk of disease in your country similar to mine? And is your response comprehensive like mine? So if we exchange citizens or tourists, there's no real difference. If a person from a country that's managing risk well and managing response well can move between countries, then you're not adding any extra risk by moving your citizens between the countries. What is clear, and I think maybe what Sumia may have been alluding to, is that the current zero prevalence, or the current number of people in our population who've been infected, is actually relatively low. And if you're a scientist and you project forward in the absence of a vaccine and you try and calculate how long is it going to take for enough people to become infected so that this disease settles into an endemic phase, it may become just another endemic in our communities. And this may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared. Esta todavía es una enfermedad relativamente nueva y la vacuna aún se ve lejana. Hoy la Organización Mundial de la Salud advirtió que el COVID-19 puede no irse nunca. Y por lo pronto en Estados Unidos hay más de 1.390.000 contagiados, más de 84.000 personas han muerto.